Hola, mi nombre es Miguel y voy a presentar mi prueba de Ciencias Sociales de la plataforma de Plexi. Veamos la primera pregunta. En 2015, el presidente boliviano Evo Morales autorizó exploraciones para hallar hidrocarburos en las áreas protegidas de su país, incluidos parques nacionales y territorios indígenas. En efecto, la economía boliviana depende en gran medida de la exportación de petróleo y gas, cuyas reservas están agotándose. Organizaciones indígenas han protestado y manifestado su descontento por la medida, argumentando que el daño a la madre tierra y la alteración de sus formas de vida tradicionales son inevitables. Ello a pesar de que el gobierno ha anunciado la implementación de nuevas tecnologías para evitar daños serios a los ecosistemas y el pago de una compensación a las comunidades indígenas del 1% del total de la inversión de las empresas exploradas. ¿Cuál de las siguientes razones explica el por qué las organizaciones indígenas bolivianas se oponen a la exploración de hidrocarburos? A. Porque consideran que la economía del país no debería depender de un solo tipo de exportación, dadas las enormes riquezas naturales que posee. B. Porque consideran que los recursos que proporciona la madre tierra deben ser aprovechados solamente por las comunidades indígenas del país. C. Porque consideran que la compensación del 1% es muy poca, dadas las enormes ganancias que obtienen las empresas que explotan hidrocarburos. O D. Porque consideran que tanto la tierra como sus costumbres deben protegerse por encima de los intereses económicos que generan los hidrocarburos. Mm, Claramente la respuesta vendría siendo la opción D, ya que las otras tres, como podemos ver, hablan positivamente o nombran como beneficio lo que se pueda llegar a obtener económicamente, más em, no se ve como una posición de defensa al medio ambiente, lo que sí se ve en la D, que es la posición en la que están los indígenas de aquel país. Pregunta 2. En junio de 2015, un grupo de 900 ciudadanos holandeses presentó una demanda en contra del gobierno, aduciendo que éste tiene la obligación legal de proteger a sus ciudadanos de los peligros que conlleva el calentamiento global. Como resultado, el Tribunal de Holanda le ordenó al gobierno endurecer sus políticas para frenar el cambio climático y recortar sus emisiones de gases con efecto invernadero en al menos 25% para el 2020. Este fallo representa una decisión sin precedentes en Europa que ha significado el inicio de una ola de litigios climáticos en otros países como Bélgica y Filipinas. Esto obligará a Holanda a ponerse en la vanguardia con el uso de energías renovables y a desarrollar otras alternativas industriales para suplir sus necesidades energéticas. Según la descripción anterior, A. El fallo choca con los intereses de otros países como Bélgica y Filipinas. Esto no es cierto, ya que aquí nos dice, ha significado el inicio de una ola de litigios climáticos en otros países como son Bélgica y Filipinas. La B, el fallo se ajusta a los intereses jurídicos de los ciudadanos holandeses, puede ser. C, el fallo se ajusta a los intereses de la industria de energías no renovables, esta no es, claro que no, vendría siendo al revés. Y la D, el fallo choca con intereses del gobierno de endurecer las políticas ambientales. Esta tampoco, ya que son los ciudadanos quienes demandan por estas políticas ambientales, por eso vendría siendo la B. Pregunta 3. En una empresa requieren empleados. Un equipo de 4 profesionales se encarga de hacer las entrevistas para la selección del personal. A la entrevista llega una ama de casa quien pasa todas las pruebas y tiene los mejores resultados en la entrevista. A pesar de que la señora sobresale entre los candidatos, el equipo dice que no puede contratarla porque seguramente sería una trabajadora ineficiente ya que hace algunos años que no trabaja
y tiene un bebé de tan solo 6 meses. ¿Cuál de las siguientes es la postura más afín con el argumento presentado? A. Todo el mundo merece la oportunidad de mostrar sus capacidades. B. Para las mujeres ser madres prioritario sobre su desempeño profesional. C. Con un poco de tiempo, práctica y apoyo, los empleados nuevos pueden adaptarse. Y D. Las mujeres equilibran su papel como profesional con sus responsabilidades familiares. Eh, bueno, dado que la pregunta nos pregunta que cuál es la postura más afín con el argumento, vendría siendo el punto de vista de quienes buscan contratar pues a estos empleados, ¿no? Por eso para mí la respuesta vendría siendo la B, ya que las otras tres son como positivas y como que sí, como que incentivan a que esta mujer sí podría trabajar pese a la situación en la que está, pero pues esta empresa no opina de esta manera, sino que pues cree que no es buena idea por, porque tiene un bebé y tales, ¿no? Entonces por eso vendría siendo la B, ya que es afín al argumento que presenta la empresa. Pregunta 4. Cuando salí del hospital a los 40 días de haber entrado, la cosa ya se había aprendido. Los muertos abundaban y eran conocidos, los asesinos no. Por eso fue que tocó ponernos sobre las armas, porque nadie respondía. El alcalde se alzaba de hombros como diciendo, miren a ver, mandé a la familia para Chaparral y me fui a frentear, pero era poco lo que podíamos hacer porque los atropellos resultaban muchos. Los elementos incluidos en este fragmento sobre la violencia en Colombia en la década de 1950 permiten inferir que los hechos mencionados fueron relatados por un latifundista del Tolima, un militar, un paramilitar o un guerrillero liberal. Bueno, yo creo que primero puedo descartar militar, ya que pues los militares hacen parte, trabajan para el gobierno. Em, Latifundista tampoco creería que tenga mucho que ver con la persona que narraba esto, ya que em, pues el latifundista es como alguien que trabaja como en tierras y cosas por el estilo, entonces no me parece que esté muy conectado, que sea coherente con el ejercicio. Entonces tendríamos paramilitar y guerrillero. Para mí la respuesta es de guerrillero, ya que muchas veces la gente puede llegar a confundir estos dos términos, pero si no me equivoco, los paramilitares son parecidos a los militares, tienen función de ejército, tienen como su estructura, mas no trabajan con el gobierno. Y los guerrilleros son civiles que pues se arman, por así decirlo, como lo dice acá. Por eso tocó ponernos sobre las armas. Entonces, en un principio fue civil y sin ninguna estructura fue que se armaron. Pregunta 5. En el 2013, varios productores de cuero y calzado del país protestaron por el aumento de las importaciones y el contrabando de zapatos provenientes de China, que se venden en Colombia a muy bajos precios. Los productores le solicitaron al gobierno nacional restringir la exportación de pieles, pues sostienen que al exportar estas se genera escasez de esta materia prima en el mercado local. Según ellos, esta escasez aumenta los precios de los productos nacionales de marroquinería. Por su parte, los exportadores solicitan no restringir su mercado, alegando que solo el 25% del cuero crudo se vende internacionalmente. Así, afirman que el problema no es el desabastecimiento de la materia prima, sino la baja competitividad y el atraso tecnológico que hay en la industria del cuero y calzado en Colombia.
Según la información presentada, ¿cuál de las siguientes opciones resume lo que los exportadores de cuero quieren lograr? Entonces yo creo que como estas son opciones un poco más extensas, debemos como hallar palabras claves. En la primera vendría siendo comercializar. Aquí promover mercado nacional. Mm, Acá incentivar importación y aumentar los costos. Creo que podría ser la parte clave de la opción D. Entonces, sabiendo esto, podemos hallar fácilmente. Ok, la pregunta nos pregunta es, ¿qué es lo que quieren los exportadores? Entonces, la importación no, claramente no. Tampoco aumentar los costos porque esto no les serviría mucho. Y si son exportadores, tampoco querrán comercializar en el mercado nacional, sino en el internacional, ya que son exportadores. Entonces, por eso la respuesta, solo leyendo las palabras claves, vendría siendo la A, comercializar el cuero crudo, que no consumen los productores nacionales en mercados extranjeros competitivos. Pregunta 6. El siguiente es un fragmento de una editorial del periódico El Tiempo. En Rusia y en todos los países sometidos a la órbita despótica, los derechos humanos no han tenido reconocimiento alguno. En aquella esfera, la negación de la dignidad humana continúa siendo la norma superior e inmodificable. En contraste, en el mundo libre, la Declaración de los Derechos Humanos ha encontrado fervorosa y progresiva aplicación con el correspondiente fortalecimiento de la democracia. Por su contenido, esta editorial puede relacionarse de manera directa con el contexto de mm, Para mí la respuesta es la C, la Guerra Fría, ya que la Guerra Fría fue poco después de la Segunda Guerra Mundial y como ya sabemos la Segunda Guerra Mundial fue la que nos dejó la Declaración de los Derechos Humanos, de la que nos hablan aquí. Pregunta 7. Existe un debate entre los defensores de dos teorías económicas. De acuerdo con la primera teoría, el Estado debe intervenir en la economía de un país, sobre todo en tiempos de crisis, pues la obligación del Estado es reducir las pérdidas que puedan tener las empresas y los individuos. De acuerdo con la segunda teoría, la intervención estatal en la economía conduce inevitablemente a situaciones estructurales de crisis al desestimular el crecimiento económico producto de la libre competencia entre empresas e individuos. Entonces tenemos que la primera busca que el Estado participe de la economía y en la segunda que ésta sea libre. ¿Cuál de las siguientes situaciones es afín con la segunda teoría económica? Ok, entonces sabemos que es con la teoría económica de que pues la economía sea libre sin interrupción estatal en la economía. Entonces, en un país las empresas privadas que brinden empleo a jóvenes menores de 25 años de edad tienen descuentos en los impuestos que pagan. Esta la descarto porque relaciona los impuestos con la economía y los impuestos van con el gobierno y sí, no hace mucha coherencia a mi parecer. Para eliminar el monopolio estatal en el suministro de servicios públicos, un gobierno decide subastar las empresas públicas de electricidad y agua. Podría ser. Para reducir el desempleo, un gobierno invierte grandes sumas de dinero para la construcción de puentes, carreteras y vías férreas. Esto tampoco, ya que el gobierno está interviniendo en la economía. En un país las empresas extranjeras deben pagar altos aranceles. Esto tampoco. Los aranceles son un impuesto que se pone en la exportación e importación. Entonces vendría siendo la B, ya que si un gobierno subasta pues las empresas públicas que son de ellos del gobierno, estarían dándole la oportunidad
pues, al pueblo, de privatizarlas para que no esté esa intervención estatal en esas empresas. En el debate sobre la legalización de la prostitución, una periodista española sostiene: de entrada, es un tema sobre el que todo el mundo se siente con derecho a opinar, pero no conceden ese mismo derecho a las propias trabajadoras sexuales. Nadie les pregunta lo que piensan, porque con un puritanismo y una ignorancia feroces, la mayoría de los políticos y de los ciudadanos, tanto de derechas como de izquierdas, piensan que todas ellas son unas víctimas del proxenetismo a las que hay que rescatar de su triste vida, incluso en contra de su voluntad. ¿Cuál puede ser la intención de la periodista con su declaración? A proponer que en los debates sobre la legalización de la prostitución se eviten los estereotipos sobre las mujeres que ejercen ese oficio. B. Presentar una propuesta humanitaria para disminuir la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y su dependencia de los intermediarios. C. Demostrar que las trabajadoras sexuales en su gran mayoría prestan servicios voluntariamente, por lo que no hay necesidad de reglamentación. Y D. Impulsar un debate político en favor de la legalización de la prostitución en el que no solo participen representantes de ideologías de izquierdas o de derechas. Bueno, yo creo que la respuesta, así rápidamente, vendría siendo la A. Sí, la A. Porque la B no va de acuerdo al texto, no buscan presentar una propuesta para disminuir la vulnerabilidad. Eh, la C tampoco, porque al final dice que no hay necesidad de reglamentación. Es cierto que hay de esta, una parte de estas mujeres con este oficio que lo hacen de forma voluntaria, pero sí hay otras que son sometidas y por eso sí debe haber esa reglamentación. Por eso es importante. Hay que saber diferenciar entre qué es voluntario y qué no. E impulsar un debate político en favor de la legalización. Eh, esta, esta no es la respuesta, ya que eh, lo que nos dice la autora es algo que pasa en un debate sobre la legalización de la prostitución, entonces no está impulsando ese debate. Por eso para mí la respuesta es la A, ya que propone que en esos debates se eviten los estereotipos, o sea, como los que nos cuenta ella de que las personas creen que todas las trabajadoras sexuales em, están sometidas. Pregunta 9. Fragmento 1. Fuegos de artificio celebraron sobre la cercana puerta de Brandenburgo, hasta hace poco isla detrás del ya derrumbado muro de Berlín, y encendieron el cielo celebrando el nacimiento de una nación de 79 millones de personas. Fragmento 2. Un alemán oriental, su esposa y su hijo de 9 años de edad usaron un cable para huir a Berlín Oeste, a pesar de la fuerte guardia. La policía de Berlín Oeste dijo que el hombre de 33 años de edad, su esposa de 32 y el niño se escondieron en lo que los alemanes orientales llaman ahora su ministerio, que consta de varias dependencias Durante la noche, dejaron caer una soga, cruzaron el muro comunista que divide Berlín Este del Oeste, que en cierto punto está a solo 7 metros del edificio. Perdón. Analizando ambos fragmentos, es posible concluir que el fragmento 2 es anterior al fragmento 1, porque mientras en el fragmento 1 se describe la caída del muro de Berlín, en el fragmento 2 se describen las circunstancias históricas que condujeron a esa caída del muro de Berlín. No, esta la podemos descartar, ya que no fue este hombre quien permitió que cayera el muro. Las acciones de las familias de Alemania Oriental que motivaron a la comunidad internacional a intervenir militarmente para derribar el muro de Berlín. Esta tampoco, ya que no fueron
Puntualmente estas acciones que motivaron a derribar este muro. La C. Las persecuciones policiales a los judíos que habitaban Alemania Oriental desde la Segunda Guerra Mundial. D. Las estrategias utilizadas por los alemanes habitantes de Alemania Oriental para lograr escapar con éxito. Para mí la respuesta es la D. La C podría llegar a ser, pero en los textos no me mencionan que la familia sea judía. Probablemente sí habían judíos en ese entonces escondiéndose, pero es algo muy específico y me parece que la respuesta debe ser más general. Las estrategias utilizadas por los alemanes habitantes de Alemania Oriental para lograr escapar con éxito. Pregunta 10. De acuerdo con la Constitución de 1991, el pueblo interviene de forma directa en el ejercicio del poder mediante los mecanismos de participación ciudadana. Entre estos se encuentran el referendo, el plebiscito, la consulta popular y la revocatoria de mandato. ¿En cuál de los siguientes escenarios no es posible hacer uso de estos mecanismos? Un grupo de ciudadanos quiere revocar a su alcalde de este cargo porque éste ha incumplido las metas que propuso en su campaña electoral. Esto sí se puede hacer. B. El presidente quiere saber si los ciudadanos apoyan la participación política de miembros de grupos al margen de la ley luego de que se reintegren a la vida civil. Esto también se puede hacer. Lo está consultando con el pueblo. Un grupo de ciudadanos quiere cambiar la norma constitucional que protege los espectáculos taurinos porque consideran que se trata de casos de maltrato animal. Esto también se puede a través del referendo. Sí, porque quiere modificar la constitución. Y la del presidente quiere modificar una ley que impide en ciertos casos la judicialización de quienes trafican con drogas porque considera que esta norma es muy flexible y lleva a la injusticia. Creo que de entrada sabemos que esta es la respuesta, ya que un presidente no puede cambiar una ley así como así, ya que debe ser presentada primero al Congreso y luego ver pues la aprobación de la misma. Entonces, por eso para mí la respuesta es la D. En una ciudad del país hay serias dificultades de movilidad debido al incremento de uso de vehículos particulares. Para resolver esta problemática, algunos funcionarios del gobierno proponen algunas soluciones. La primera consiste en construir vías más rápidas para cortar los tiempos de desplazamiento de los vehículos. La segunda consiste en desincentivar el uso de transporte particular e invertir únicamente en el transporte público. La tercera consiste en fijar horarios de acuerdo con el último número de las placas en los cuales los vehículos particulares y de transporte público no se puedan movilizar. Finalmente, la cuarta consiste en enseñarle a los ciudadanos rutas eficientes para llegar a cualquier lugar en su vehículo particular. De las propuestas mencionadas, ¿cuáles no son compatibles? La 4 y la 2 consisten en enseñar a los ciudadanos rutas eficientes para llegar a cualquier lugar en su vehículo particular, y la 2 dice consiste en desincentivar el uso del transporte particular. Obviamente eso no es compatible, pero pues miremos las otras. 1 y 3, construir vías más rápidas, y la 3, horarios de acuerdo con el último número de placas. Trans- el transporte público no se puede movilizar. Ok, esas sí son compatibles, ya que ambas buscan como el que hallar mayor eficiencia. La 2 y la 1 consiste en desincentivar el uso del transporte particular e invertir únicamente en el transporte público. Y la 1 consiste en construir vías más rápidas para acortar los tiempos de desplazamiento. Estas también pueden llegar a ser compatibles porque no son contrarias. Y la 2 y la 3. 2 consiste en desincentivar el uso
el transporte particular, bla, bla, bla. Y la 3 consiste en fijar horarios de acuerdo con el último número de las placas, en los cuales los vehículos particulares y de transporte público no se puedan movilizar. Esta también puede llegar a ser compatible, por eso es la A. Pregunta 12. En el libro Tiempos difíciles, el escritor británico Charles Dickens describía una ciudad con las siguientes palabras. Era una ciudad de ladrillo rojo, es decir, de ladrillo que habría sido rojo si el humo y la ceniza se lo hubiesen consentido. Como no era así, la ciudad tenía un extraño color rojinegro, parecido al que usan los salvajes para embadurnarse la cara. Era una ciudad de máquinas y altas chimeneas, por las que salían interminables serpientes de humo que no acababan nunca de desenroscarse a pesar de salir y salir sin interrupción. Pasaban por la ciudad un negro canal y un río de aguas teñidas de púrpura maloliente. Tenía también grandes bloques de edificios llenos de ventanas y en cuyo interior resonaba todo el día un continuo traqueteo y temblor en el que el émbolo de la máquina de vapor subía y bajaba con monotonía, lo mismo que la cabeza de un elefante enloquecido de melancolía. Los estudiosos de la obra de Dickens asocian esta descripción con la Inglaterra victoriana de finales del siglo XIX. ¿Cuál de los siguientes argumentos apoya esta ubicación temporal y espacial de la obra de Dickens? Dickens buscaba describir los bruscos cambios de la industrialización había traído a la sociedad en la que vivía, puede ser. Inglaterra fue el país donde se inventó la máquina de vapor en 1776. Esto creo que es cierto, mas no es lo que apoya el texto. Inglaterra fue el primer país en donde se empleó el ladrillo para la construcción de viviendas, lo mismo que el anterior. Puede llegar a ser cierto, no estoy seguro, pero no es lo que llega a apoyar el texto. Dickens buscaba denunciar la grave contaminación de las fuentes de agua, tampoco. Lo que hacía era describir con sus palabras y con el estilo literario que tenía él en ese entonces, todo lo que estaba pasando, más no estaba haciendo la denuncia, por eso la respuesta para mí vendría siendo la A. Pregunta 13. La pesca es la principal actividad económica para 8 pequeños estados isleños del Pacífico Occidental, conocidos como Naciones Islas del Pacífico. Desde 2010, los gobiernos de estas naciones se unieron y acordaron exigir un cobro a los barcos pesqueros de otras nacionalidades por cada día de pesca en sus aguas. Si bien en los últimos 5 años se han triplicado las ganancias provenientes de ese cobro, las agencias de apoyo al consumidor no aprueban el acuerdo. Argumentan que este incrementa los precios del pescado y que esos sobrecostos terminan recayendo finalmente en el consumidor. Agencias pesqueras conformes con el acuerdo argumentan que este no puede cambiarse porque está amparado bajo la figura de cooperación entre gobiernos. Un grupo de empresarios de pescado, por su parte, afirma que las ganancias reales no están en vender esta materia prima, sino en el procesamiento de desperdicios, lo que generaría más puestos de trabajo y les daría mayor participación en la industria. En la situación conflictiva que quieren probablemente lograr los actores involucrados, los gobiernos de los 8 estados quieren disminuir los precios al consumidor final. No, esto no es cierto, ya que lo único que se menciona al respecto es que el precio del consumidor final es lo único que es lo que se ve afectado, más no es de lo que más no dicen que ellos quieran disminuir este precio. Em, los gobiernos quieren trabajar de manera independiente. Esta la podemos descartar rápidamente porque como se puede ver es una cooperación entre ocho estados. C. Los gobiernos de los 8 estados quieren consolidar su acuerdo comercial. El grupo de empresarios pretende ampliar su margen de participación en la industria pesquera. Esta puede ser la respuesta correcta. Las agencias pesqueras quieren apoyar el acuerdo entre los 8 gobiernos. El grupo de empresarios quiere reducir la participación de trabajadores. No, esta no es la respuesta, es la C, ya que los empresarios, ¿dónde era que decía?
aquí que las ganancias reales no están en vender la materia prima, sino el procesamiento de desperdicios, lo que generaría más puestos de trabajo, que es lo que quieren, y no que se reduzca. Por eso la respuesta vendría siendo la C. Pregunta 14. En pocos meses, una persona aumentó las ganancias de su negocio de venta de ensaladas. Sus clientes consideraban que podían comer una buena cantidad a un precio justo. Sin embargo, al iniciar el periodo de sequía en la región, la cosecha de verduras disminuyó y esto hizo que la producción resultara más costosa, lo que obligó a la persona dueña del negocio a preparar menor cantidad de ensaladas y a reducir las porciones. Si se aplican los conceptos de oferta y demanda del caso anterior, es correcto afirmar que la oferta de ensaladas aumentó, no, porque la oferta es como lo que hay de producto y pues con la sequía pues em, las verduras escasearon, entonces la oferta bajó. La oferta de ensaladas disminuyó, puede ser, en los primeros meses y luego la demanda también disminuyó por efectos de sequía. No, esta no es la respuesta, ya que la oferta disminuyó fue después de que cuando llegó la sequía y la demanda que es como qué tantos consumidores pueden llegar a ofertar por el producto, em, sí disminuyó por los efectos de la sequía, pero como dije, esta parte de la oferta no es correcta. C. La demanda de ensaladas aumentó a la buena acogida del negocio por los consumidores. Esto es cierto antes de la sequía. Luego la oferta disminuyó porque iniciaron los problemas de sequía y escasez. Esto es también cierto porque, como dije, la oferta es como el producto que se puede ofrecer y claramente disminuyó por la sequía. Y a ciencia cierta no vamos a saber si la demanda sí llegara a disminuir porque quizá ese precio no llegara a afectar a los consumidores. Entonces, por ahora lo que se dice acá es totalmente cierto. Y la de la demanda de ensaladas no aumentó en los primeros meses. Esto está mal. Se aumentó ya que, pues, como aquí decía, los clientes consideraban que podían comer una buena cantidad a un precio justo. Por eso la respuesta es la C. Pregunta 15. Elija la opción que ordena del más antiguo al más reciente los siguientes eventos que marcarán la historia política y económica mundial durante el siglo XX. Entonces, el más antiguo. Entre estos cuatro fácilmente podemos saber que es la crisis económica porque está en 1929 y también podemos saber cuál es la más rápidamente podemos saber cuál es la más em, reciente la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o sea, sí, la Unión Soviética, porque la Guerra Fría terminó como en 1991, si no estoy mal. Creo que fue ahí o poco después que pues, fue esta disolución, fue casi al año 2000 y ninguna de estas tres llega cerca a esto, entonces por eso sabemos que la uno es la más reciente, entonces estamos entre esta y esta. Y obviamente la Segunda Guerra Mundial sabemos que fue en 1945, terminó. O en 1945 empezó y terminó en 1948, no estoy seguro, pero fue por estos años, entonces sabemos que
la Segunda Guerra Mundial fue después que la crisis económica. Entonces, por eso la respuesta es la A, porque sabemos que el uno es el más reciente y sabemos que 1929 es más antiguo que la Segunda Guerra Mundial, que pues estaba acá en la otra opción que era más posible, pero por eso me quedo con la A. Pregunta 16. Un grupo de personas en estado de pobreza extrema ha llegado a construir casas en una zona costera que no estaba habitada. Piensan que no es necesario comprar el terreno y esperan que las construcciones que hagan resulten más económicas porque utilizarían madera que cortarían en un bosque cercano. Sin embargo, unas personas les hacen algunas advertencias. Unos habitantes de un pueblo no muy distante les cuentan que lo más probable es que las casas que se construyan se inunden cada mes, cuando la marea llega a su nivel más alto. Una autoridad costera les advierte que no pueden hacer construcciones en esa zona, pues ese tipo de casas serían ilegales por encontrarse en un terreno que es de la nación. Un guardabosques les señala que para poder explotar la madera del bosque deben solicitar una autorización. Y finalmente un grupo de pescadores de la zona les advierte que sin instalar servicios de salud y educación no podrían criar en buenas condiciones a sus hijos. Las personas deciden, sin embargo, proseguir con su proyecto, pues debido a su situación económica consideran que no hay otra opción para tener vivienda. ¿Entre quiénes es más probable que sea un conflicto? Entre el grupo de personas y los habitantes del pueblo cercano, y los guardabosques y la autoridad costera y el grupo de pescadores de la zona. Ahí la respuesta es muy clara, vendría siendo la C, ya que pues como dices es una autoridad y pues esto podría tener más problemas legales y cosas por el estilo, por eso pues el conflicto vendría a darse más con la autoridad costera. Pregunta 17. En un debate a propósito de la protección de derechos de autor y el libre acceso a la información y la cultura a través de Internet, los representantes de dos grupos con intereses distintos presentan las siguientes opiniones. Los usuarios tendrán que aceptar seriamente que vivimos en una economía de mercado garantizada por la Constitución, en la que las cosas tienen un precio y solo el Estado puede decidir que el acceso a la cultura y la información a través de Internet u otros medios digitales sea gratis o no. El otro dice, los periodistas, usuarios y creadores de Internet declaramos que los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas impulsadas por sectores que quieren preservar anticuados modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre. Considerando los argumentos de cada una de las partes, es posible concluir que estas presentan visiones divergentes en relación con el nivel de credibilidad e imparcialidad de la información. Esta la descartamos de una, no estamos hablando de la información, o sea, de la credibilidad de esta misma. El deber de los estados de garantizar cobertura y acceso a Internet, tampoco. Se está hablando más de los permisos para acceder a la información de allí, más no al Internet. El papel del Estado en la regulación del acceso público a la información disponible en Internet. Eh, por ahora, para mí esta es la respuesta. Y la responsabilidad de los medios masivos, no. Esta no tiene nada que ver con los fragmentos, entonces por eso para mí es la C. De acuerdo con la Corte Constitucional de Colombia, las acciones afirmativas son todas aquellas medidas políticas o decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato ventajoso y en cuanto tal formalmente desigual que favorece a determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o discriminados con el único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial del conglomerado social. ¿Cuál de las siguientes situaciones puede entenderse a partir del concepto de acción afirmativa? El alcalde de un municipio decreta que todas las edificaciones que se construyan en la ciudad deben tener rampas de acceso para personas en condición de discapacidad.
Para mí esta podría ser la respuesta porque se establece un trato ventajoso, es un grupo humano marginado o discriminado y tiene el propósito de avanzar hacia la igualdad. Entonces, por eso para mí, la A por ahora es la respuesta. El gobernador de un departamento establece la creación de colegios especiales exclusivos para separar a estudiantes que se identifiquen como parte de poblaciones diversas sexualmente. Esto para mí no es la respuesta, ya que esto impulsaría la discriminación y no es lo que se busca. Un concejal propone que miembros de las comunidades afros e indígenas no puedan acceder a instituciones educativas públicas. Esta también se descarta rápido porque esto también impulsa desigualdad. Y la D, el decano de una universidad pública propone la expulsión de un grupo de estudiantes por adelantar una manifestación. Esta tampoco, ya que la manifestación es un derecho, entonces esto es bastante negativo y no genera la igualdad que se busca. Entonces por eso para mí la 18 es la pregunta 19. Una académica colombiana, a propósito de la participación de las mujeres en la justicia internacional, señala lo siguiente. En total, solo el 17% de los miembros de las Cortes Internacionales son mujeres. De igual forma, 19 de los 52 procedimientos especiales de la ONU no han sido jamás liberados por una mujer. En el Comité de Derechos Humanos de la ONU, solo 5 de 18 miembros son mujeres y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, solo 3 de los 18 miembros son mujeres. Por eso cuando algunas mujeres sugieren que ya estamos en condiciones de llegar a estos cargos sin que entre a operar la paridad o un régimen de cuotas, normatividad que busca garantizar la presencia de un porcentaje mínimo de personas con ciertas características en una entidad o cargo, están juzgando a partir de su propia condición y no a partir de la estadística. Al menos en el espacio de la justicia internacional estamos muy lejos de jugar bajo unas reglas de juego justas. Perdón. El análisis por la académica se fundamenta en el concepto de comunidad internacional, meritocracia laboral, equidad de género y desigualdad social. Claramente es la equidad de género porque se compara las oportunidades que tienen las mujeres y los hombres en diferentes cargos públicos, por así decirlo. Por eso, pues, fácilmente llegamos a esta respuesta sin perder mucho más tiempo. Pregunta 20. Una entidad del Estado quiere contratar la reparación y construcción de los parques de una ciudad. Al enterarse, un alto funcionario del Estado llama a la persona encargada de escoger al mejor oferente y le exige que contrate a una determinada empresa. El funcionario explica que contratar a esta empresa es lo más recomendable y que la empresa tiene mucha experiencia en este tipo de construcciones. Además que la conoce de primera mano porque la dirige uno de sus familiares. La persona a cargo de la contratación no accede a la petición y considera que puede denunciar al funcionario. A la luz de la Constitución, ¿por qué puede denunciar al funcionario? Por postular un oferente que, según su juicio, tiene amplia experiencia en construcción y reparación de parques. Esta para mí no es la respuesta, no conecta mucho con lo que es, ya que se va mucho a la situación en específico y no como a las leyes. Por omitir detalles acerca de los vínculos personales que lo relacionan con la empresa de construcción que se hubiera contratar, puede ser esta la respuesta. C. Por abuso de autoridad, pues su propósito era influir en la decisión y obtener un beneficio propio antes que un beneficio común. Esta también podría ser la respuesta. Y por negligencia, pues permitir la contratación de una empresa distinta a la que él recomienda, retrasar el inicio de las obras pactadas. Esta tampoco tiene nada que ver. Entonces, estoy entre la B y la C. Yo creo que la respuesta es la C, ya que él se está beneficiando de cierta u otra forma indirectamente, ya que la empresa es de un familiar y quizá
este familiar le ofrezca algo por ese favor, por así decirlo, que le está haciendo y en ningún momento él está omitiendo los detalles. Él es consciente de esto y por eso ahí está el abuso de la autoridad. Por eso para mí la respuesta es la C. Y como dice aquí, terminé la prueba. Muchas gracias.